Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Ahorita que el gobernador de Morelos nos recordaba lo que ha implicado la reforma educativa, la decisión que tomó el presidente de la República de dar este paso tan importante, el apoyo que hemos tenido de los gobernadores, el ímpetu, y yo les agradezco mucho que hayan hecho de la educación su prioridad y que hayan aceptado este mecanismo de coordinación para que podamos seguir caminando juntos. Pero ahorita que Graco explicaba y nos recordaba los pasajes duros que hemos vivido de una reforma muy compleja porque está tocando muchos intereses. Algo que tenemos que recordar todo el tiempo es que al final del día, todo este gran cambio, toda esta reforma educativa y su cambio principal, que está en el artículo 3 de la Constitución, al volver un derecho explícito en la Constitución, el derecho a una educación de calidad, y que la Suprema Corte haya dicho que es el derecho que está por encima de todos los demás en materia educativa, nos tiene que recordar algo, que es el cambio más importante, que los niños y las niñas son primero, y que como son primero, teníamos que hacer una modificación radical de nuestro sistema educativo, porque a pesar de todas las fortalezas que tenía nuestro sistema, o que lo tiene, ahorita vengo de un foro en donde lo explicaba. La SEP se fundó hace 95 años, cuando únicamente el 30% de los niños asistía a la escuela y el 70% de la población era analfabeta. Hoy, afortunadamente, el analfabetismo está únicamente al 5%. Hoy tenemos uno de los 5 sistemas educativos más grandes del mundo, con 34 millones de niños, de alumnos, 2 millones de maestros, 260,000, un poquito más, de planteles educativos en todo el país. Ese es el tamaño de nuestro sistema educativo y ese fue un gran esfuerzo colectivo como nación durante el siglo XX. Pero ese proceso también fue dejando en el abandono lo más elemental, los niños y las niñas. Ellos, que deben de ser el centro, porque son primero del sistema educativo, estaban relegados, eran más importantes otros temas. Y nuestro sistema educativo se convirtió en un sistema altamente corporativo y clientelar. Ahorita lo explicaba muy bien Graco, que tenía sometidos a los maestros, que no les permitía a los maestros tener una carrera por sí mismos a partir de su esfuerzo, en donde pudiéramos saber, como hoy lo sabemos a través de las evaluaciones, qué se está haciendo bien y qué se debe de mejorar, y por supuesto dar la capacitación y la formación continua. Teníamos escuelas en el abandono, no únicamente en temas de infraestructura, que por cierto, previo a la reforma, uno de los grandes obstáculos que teníamos de política pública es que ni siquiera sabíamos cuántas escuelas y cuántos maestros había en el país. Hoy, gracias a la reforma que mandató hacer un censo, lo sabemos, y eso permitió hacer la planificación del programa de Escuelas al 100, donde estamos haciendo esta inversión de 50,000 millones de pesos adicionales. Pero no solamente era construir mejores maestros, romper con un aparato corporativo y clientelar para sustituirlo por uno de derechos y obligaciones clara. No únicamente era rescatar y sacar a las escuelas del abandono en términos de infraestructura, sino también en su organización. Lo que hemos llamado poner a la escuela en el centro. Cómo darle el acompañamiento pedagógico adecuado a las escuelas, cómo darles mayor autonomía de gestión, cómo quitarles carga burocrática, cómo volverlos un espacio de creatividad. Cómo romper, permítanme la expresión, con esa escuela burocrática y autoritaria que no permitía la innovación y la libertad, para sustituirla por una nueva escuela abierta, democrática, donde los niños aprendan a aprender y que además sean felices. Al final del día, el objetivo final de la reforma educativa es que podamos educar para la libertad y para la creatividad. Y para lograrlo había que hacer toda esta transformación tan grande, tan complicada, que rompe con muchos privilegios que se han tenido que enfrentar, pero que es el cambio más importante que tiene México. Si logramos hacer de esta reforma educativa una reforma con éxito, como lo vamos a lograr, los niños, las niñas y los jóvenes de México van a tener un futuro brillante. México va a ser un país que va a poder competir de tú a tú con quien sea y donde sea, y donde los niños van a poder realizar sus sueños, porque van a tener los instrumentos
de la educación, del conocimiento, de las habilidades que requieren para triunfar en un mundo altamente globalizado y competido. Ayer en una gira también les ponía el ejemplo. La humanidad se tardó 1750 años en duplicar por primera vez el conocimiento. 1750 años. Hoy el conocimiento se duplica cada 5 años. Ese es parte del reto del mundo en el que vivimos hoy. Es parte del reto que tenemos que formar a los niños y por eso romper con este modelo en donde la escuela se veía como un simple transmisor de conocimiento y donde se memorizaba. Y donde ahora tiene que ser un espacio donde los niños aprendan a aprender, aprendan a razonar, a discernir, a formular hipótesis, a poder descartar lo que es importante de lo que no es, que sean seguros de sí mismos, que sepan hablar en público, que además de hablar español hablen inglés, que tengan estas habilidades socioemocionales que son fundamentales para triunfar en la vida. Y eso es el fondo de la reforma educativa. Cuando hablamos de educar para la libertad y la creatividad, de eso estamos hablando. Y para eso había que hacer esta transformación con mejores maestros, mejores escuelas, mejor enfoque pedagógico, mejores contenidos y que eso llegue a todos lados para romper con la inequidad. Parte de los problemas de nuestro sistema educativo es que estaba reproduciendo la desigualdad en lugar de romper con ella y es algo que también buscamos con esta reforma. Y una pieza fundamental para lograr esto es el trabajo en equipo con los gobernadores del país. La reforma no va a tener éxito si no trabajamos como un mismo equipo, el gobierno federal y las entidades federativas. Y yo aquí quiero hacer un reconocimiento a todos los gobernadores del país y de manera muy particular a los gobernadores aquí presentes y a los de la zona centro por haberse sumado a este esfuerzo. No únicamente de estar en estas reuniones que, como dice Graco, no son protocolarias, son reuniones reales de trabajo, sino en el trabajo del día a día, en el que hacemos juntos el equipo de la Secretaría de Educación Pública con los equipos de los gobernadores, que vamos avanzando en los diversos indicadores, que están siempre al pendiente, que tratamos de manera cotidiana los temas educativos, que nos vemos en la Ciudad de México para abordar varios de los temas, o yo voy a las regiones, que era algo muy importante. Tomar en cuenta el pulso y la opinión de los estados también era fundamental y poder construir esta coordinación. Y por eso hoy me da mucho gusto que después de esa iniciativa aquí en Hidalgo, hoy estemos ya en la tercera reunión regional. Eso quiere decir que está funcionando, que estamos avanzando y que estamos trabajando muy bien. En la reunión de hoy vamos a abordar de manera central 5 temas para darle seguimiento, 5 temas centrales de la reforma educativa. Cómo vamos en el programa de Escuelas al Centro, que es el que nos va a permitir hacer este rediseño de la organización escolar para transformar las escuelas, como decía, de escuelas burocráticas y autoritarias por nuevas escuelas democráticas y abiertas donde se aprenda a aprender. Cómo vamos en Escuelas al 100, muy importante, cómo vamos en los avances de infraestructura, cómo hemos venido avanzando también en los temas de rezago educativo, particularmente en los esfuerzos que hemos hecho conjuntos desde la SEP, en el INEA y cada uno de los gobiernos estatales para sacar del rezago a jóvenes o adultos que no pudieron terminar la primaria y la secundaria, en donde ya tan solo este año se han certificado más de 1.600.000 personas, ¿es correcto, Mauricio? Y que vamos a hacer la revisión de cómo vamos en los estados. Cuarto punto, vamos a platicar aquí con los gobernadores sobre la nueva estrategia que estaremos presentando próximamente sobre Aprende 2.0, como lo hemos llamado, que es la siguiente etapa de la estrategia digital para las escuelas. Lo vamos a presentar y a platicar con los gobernadores y finalmente los avances que hemos tenido del modelo educativo, es decir, de esta propuesta pedagógica que es el corazón de la reforma educativa. Así es que no me queda más que agradecer a nuestro anfitrión, agradecer que hoy nos reciba aquí, agradecer y reconocer su compromiso con la educación, que no es de ahora, es desde hace mucho tiempo, pero que ha sido un gobernador que le ha entrado con toda la fuerza a este cambio y a la reforma educativa. Siendo las 12:05 del día 26 de octubre de 2016, en Jojutla, Morelos, declaro inaugurada la tercera reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Centro entre la Secretaría de Educación Pública
y los gobiernos estatales de esta zona centro del país. Muchas gracias por su presencia y enhorabuena, que sea una tercera reunión muy exitosa en beneficio de la educación y en avance de la reforma educativa. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.